Lo que pasa es que el poder nubla la visión. Y yo pienso que este poder que le hemos dado los dominicanos a Luis Abinader, dándole 147 diputados, 29 senadores, ha nublado su discernimiento, plenamente nublado. O sea, yo no comprendo cómo es que Hipólito Mejía en el 2002 reconoció unos derechos para tutelar el proceso. Danilo profundiza eso en el 2015 y Abinader decide en el 25 que no, que la gente tiene demasiado derecho y hay que quitárselo. Eso es lo que yo veo que pasó con esta reforma, porque no hay una forma de unificar la totalidad o la cuasi totalidad de los diputados del PRM y el Senado de la República si no es por un mandato imperativo. Además, que si en la primera lectura nosotros aprobamos una cosa, ¿qué hizo que reflexionara la totalidad del PRM para que al día siguiente votara en contra de lo que aprobó el día previo? No tenemos ese nivel de disciplina de que todos los diputados del PRM se fueron y leyeron completo y todos dijeron, no, es que en el 71 ayer nos equivocamos, vamos a modificarlo. No, es que nos equivocamos en el 324, vamos a modificarlo. También nos equivocamos en el 377, vamos a modificarlo. Nos equivocamos, se me habían olvidado del 146 al 150. Nos equivocamos todos ayer, vamos a modificarlo. Nos equivocamos en el 3 par de 8, en el 391, vamos a modificarlo. Nos equivocamos en el 439, vamos a modificarlo. No, no tienen ese nivel de disciplina para venir la totalidad, la 2/3 parte al día siguiente con un cambio tan radical de desdecir el miércoles lo que aprobaron el lunes. No tiene sentido. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al diputado Carlos de Pérez al Congreso de la República por La Romana. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias, Linares, gracias, Ronnie, por ser el medio y a las distinguidas damas que iluminan este espacio. Carlos, te hemos escuchado brillantemente en el Congreso tener una posición no total o general sobre los aspectos del Código Procesal Penal, sino parcial, pero muy puntuales y muy contundentes. Quisiéramos, por ejemplo, tu parecer. Nadie te escuchó, ni siquiera de Palacio, ni siquiera del propio Congreso, tus compañeros. ¿Cómo te sientes al ver un código aprobado sin las observaciones que tú le diste? Bueno, primero agradecer nueva vez la oportunidad de estar aquí, agradecer al público que nos escucha también, pero yo pienso que a veces el debate de leyes importantes como el Código Procesal Penal es un diálogo de sordos, donde nadie escucha a nadie. No es malo completo el nuevo código, debo decir, hay algunas mejoras que se pudieron hacer, pero lo regresivo y la regresión que hay en el código daña todo lo bueno que puede tener. Por ejemplo, empieza en el artículo 71 mellando la independencia judicial con las guías exhortativas que reglamentariamente nosotros hemos autorizado que la Suprema haga para que sea una guía para los jueces. Y aunque digo nosotros, yo no voté ni por ese artículo cuando se presentó individualmente, ni por el Código Procesal Penal, pero me incluyo como parte del cuerpo. Entonces, esas guías exhortativas, aunque no son vinculantes, la guía exhortativa no es vinculante, pero el artículo 71 que la dispone sí. Entonces, termina imponiéndosele de alguna forma a los jueces. El tema también de que el Ministerio Público pueda aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso. Eso es gravísimo. Hasta hoy era hasta la audiencia preliminar. Después de ahí tenemos la suspensión condicional del procedimiento, pero el que lo tengas en cualquier etapa del proceso puede significar que ya puede haber una sentencia definitiva y en toda etapa del proceso y se puede llegar a un acuerdo. Pues un tigueraje, porque perdón, Carlos de Pérez, o sea, tú me estás diciendo a mí, para edificar a nuestra audiencia, que le encanta esa pedagogía a la que nos tiene acostumbrado el coordinador. Ahorita va a decir tú que por eso. El asunto, Carlos, es que si, por ejemplo, yo espero a ver qué tantas evidencias tiene el Ministerio Público en mi contra. Ya tengo una sentencia en primera instancia, mis abogados dicen, si tú quieres apelamos, pero ese pleito está perdido. Entonces yo digo, yo quiero un acuerdo. Ahora que estoy hundido, tú me dices que el Ministerio Público ahora tiene ese poder. Bueno, en el artículo 377 se estableció esa posibilidad de acordar en cualquier etapa del proceso. Otro de los aspectos más graves es que se eliminó
la lectura íntegra de la acusación y eso viola el derecho que tienen los imputados a ser informados detalladamente de qué se le acusa. Se cambió lectura íntegra, como aprobamos en la primera lectura, por alegatos de apertura. Y yo, que soy abogado en ejercicio con más de 20 años ejerciendo, pregunto, ¿qué es eso? Alegatos de apertura. Se incluyó también algo que a mi juicio viola la libertad, pone en riesgo la libertad de los que se han procesado en jurisdicciones privilegiadas, o sea, síndicos, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, ministros. Y es que los jueces que te conocen las etapas previas pueden ser parte de las etapas subsiguientes. No es lógico. El juez que te instruye y que dice que hay elementos de prueba suficiente, después va a juzgar el fondo de ese proceso. O sea, él mismo se va a desdecir. Tiene esa posibilidad. Batuta y Constitución. Y ese mismo juez puede conocerte el recurso de apelación. Ya él va por 3 veces. Y ese mismo te puede conocer el recurso. Y no se va a desdecir. Y ese mismo te puede conocer el recurso de casación. O sea, esos son aspectos gravísimos que fueron incluidos en el Código Procesal Penal, y lo peor, que se hizo sin necesidad de que siempre queda el recurso, recusar ese recurso. Bueno, también de recusación de los jueces. Pero ellos estaban abogando el Ministerio Público porque un juez a un recusado pueda continuar la audiencia. O sea, es un poder al Ministerio Público, es una locura. Porque ahora, la mente criminal del gobierno que promovió esas modificaciones ahí, o sea, porque tuvo una comisión por parte del Ejecutivo promoviendo eso. O sea, ¿en qué ustedes no le atacaron en un momento la propia Cámara hicieron las gestiones necesarias para atacar esa locura que se acaba de aprobar hoy como Código Procesal Penal? Bueno, si se lee la primera lectura, la primera aprobación, ustedes verán que todo lo que yo estoy diciendo estuvo bien en la primera aprobación. Es para la segunda discusión o segunda lectura, como lo conocen los ciudadanos, donde se da toda esta regresión. O sea, todo lo que vino desde el Senado de la República, que necesitó mejoras, tanto en la subcomisión como en la Comisión de Justicia, lo enmendamos. Después, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó con esas enmiendas. Pero, cuando viene la segunda lectura, se da una, digamos que reunión de emergencia y una imposición. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión de emergencia, Carlos? Bueno, es de dominio público quienes estuvieron en ese momento, pero estuvo representado el Ministerio Público y estuvo presentado también el Poder Ejecutivo a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y ahí fue donde se planteó todo lo que resultó cambiado en la segunda lectura, que por lo menos en mi caso me prohibió votar por el código. Fíjate que pienso haber hecho ¿Por qué te prohibió votar por el código? Bueno, porque yo no puedo votar por un código, porque soy abogado y como abogado en ejercicio, no puedo votar por un código donde una persona que esté imputada no conocerá en detalle de qué se le acusa en un juicio oral público y contradictorio. Pero no fue que te prohibió votar, sino simbólicamente, exacto. Okay, me dijo, Carlos, no harías bien en votar por este código, a pesar de que contabilizo en mi memoria por lo menos 50 mejoras que le hice al proyecto. Pero estos 7 aspectos que señalo me parecen ¿Y esas 50 mejoras sí fueron tomadas en cuenta? Sí, fueron tomadas en cuenta la mayoría, no todas. Porque, por ejemplo, en la primera discusión del martes, conseguí que se modificara el 388 y 399, donde dice al día de hoy que la Corte que conozca del recurso no se habilita para el recurso de apelación, por ejemplo. Entonces, yo le puse la coletilla: sin que puedan formar parte de la terna ningún juez que haya participado en la etapa previa. Entonces, en la Suprema Corte decía lo mismo: la Corte Penal de la Suprema Corte conoce de los recursos de apelación. Se está refiriendo al privilegio de jurisdicción de los que son susceptibles de la Suprema. Logré que le pusieran también la coletilla: sin que un juez que haya participado en la etapa previa pueda participar en la etapa previa. Y todo eso fue eliminado en ambos artículos. De allá para acá, es decir, cuando el abogado está promoviendo a un testigo,
ese testigo tiene que quedarse fuera del tribunal. Sí, claro. Porque si comete el error de traerlo al tribunal y lo presenta antes y él escucha los debates, el tribunal ordena que ese testigo o rechaza ese testigo sea descartado porque fue contaminado. Exacto. Es decir, lo que él ha hecho es poner en lo que él hizo fue poner en la justa balanza. Exacto. Para que ustedes entiendan, por eso hablo de estas mentes, porque pero no son más que mentes. Ahí viene mi pregunta, o sea, todas esas observaciones que son 50 más las otras 57 mejoras que tú pudiste ver que necesitaba este Código Procesal Penal, muchos aquí nos preguntamos y a veces hasta repetimos como papagayos, ¿será que los diputados no leen? ¿Será que no leen lo que aprueban? No tiene que ver con eso. Pero entonces, ¿por qué solamente, o solamente usted tuvo derecho a ver lo que se estaba haciendo con el Código Procesal Penal? ¿Por qué nadie más levantó la voz? Yo sé que hubo otras personas. Sé que hubo otras personas, pero la mayoría de los diputados estaban de acuerdo con aprobar eso sin que pasara por go. No tiene que ver con que estuvieran de acuerdo. Fíjate que en la primera lectura se logró introducir lectura íntegra de la acusación y de la demanda. ¿Y qué ellos alegaron con ese chinga? Y el tiempo de o sea, para ¿cómo se llama? Este criterio del resumen, lo que alega el Ministerio Público es la economía procesal, como que le ni llama siquiera los imputados quieren que se conozca en detalle como las imputaciones y ese tipo de cosas, sí, pero es largo. No deja de ser falso, por lo menos eso, porque cuando te dicen que Juan se robó un carro y para robarse un carro utilizó una llave maestra y eso lo hizo a las 10 de la noche son detalles importantísimos. Sí, claro. En la Gustavo Mejía Ricard, por ejemplo. Entonces le da la oportunidad al imputado que le diga a su abogado, eso dicen que fue el 10 de febrero. Pues yo estaba afuera del país. Si usted verifica la certificación que nosotros depositamos, dice que yo estaba fuera del país. Por ejemplo, o sea, porque es un medio de defensa conocer en detalle de qué que te están acusando. Claro. Entonces se quitó la lectura íntegra. Y hay fallas técnicas que pueden hacer que un caso se pierda. Se modificó que la designación de los peritos en la etapa preparatoria la hagan los jueces, que fue una solicitud de Eugenio Cedeño, que modificaba los artículos 211 hasta el 217, y eso se volvió al proyecto que vino del Senado. Ahora, ¿por qué dije hace un rato que no había necesidad? Porque el mandato del Constitucional era que se votara una ley que reincorporara, parafraseo, las disposiciones de la ley 1015, que fue expulsada de la normativa vigente porque violó el procedimiento legislativo. Entonces, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, yo presidí la subcomisión de justicia que aprobó favorablemente el informe que reincorporaba la ley 1015, que era lo que había que hacer. Ahora, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo hicieron un lobismo suficiente para no reincorporar esas disposiciones, sino para hacerse un traje a la medida que yo defino como convertir al Ministerio Público en Hulk Hogan y al imputado en una especie de luchador famélico con las manos amarradas. Carlos, tú mencionas al Poder Ejecutivo y por otro lado se ve al Ministerio Público como un Hulk Hogan, ¿verdad? Que es parte del Poder Ejecutivo, por más historia que se escuche. Está bien, pero bueno, el punto es que ese Ministerio Público hoy está judicializando a gente que perteneció al gobierno central. Por ejemplo, en el caso Senasi, mañana vendrán más casos. Sí. Doña Milagro ha hablado de más de 48. O sea que esos casos vendrán. Vamos a tenerle fe de que sí, de que vendrán. Entonces, ¿no está afilando el Ejecutivo cuchillo para su propia garganta, sea hoy o después del 28? Porque tú ponías en la asamblea, allá en el pleno, y yo traje ese corte aquí íntegramente, lo vimos todos los compañeros, donde tú hacías la figura de Amán y Mardoqueo, de un individuo que hizo una horca que finalmente fue utilizada para él mismo. Sí, la hizo para un contrario y resultó ser quien muriera en la horca. Mira, lo que pasa es que el poder nubla la visión, y yo pienso que este poder que le hemos dado los dominicanos, me cuento, pero no voté por el PRM, a Luis Abinader, dándole 147 diputados, 29 senadores, ha nublado su discernimiento, plenamente nublado. O sea, yo no comprendo cómo es que Hipólito Mejía en el 2002
reconoció unos derechos para tutelar el proceso. Danilo profundiza eso en el 2015 y Abinader decide en el 25 que no, que la gente tiene demasiado derecho y hay que quitárselo. Eso es lo que yo veo que pasó con esta reforma. Porque ¿Con qué casos concretos Abinader, según lo que usted plantea, está quitando esos derechos? Con la modificación del código, porque no hay una forma de unificar la totalidad o la cuasi totalidad de los diputados del PRM y el Senado de la República si no es por un mandato imperativo. Además, que si en la primera lectura nosotros aprobamos una cosa, ¿qué hizo que reflexionara la totalidad del PRM para que al día siguiente votara en contra de lo que aprobó el día previo? Eso lo dijo Cedeño aquí. O sea, no tenemos ese nivel de disciplina de que todos los diputados del PRM se fueron y leyeron completo y todos dijeron, no, es que en el 71 ayer nos equivocamos, vamos a modificarlo. No, es que nos equivocamos en el 324, vamos a modificarlo. También nos equivocamos en el 377, vamos a modificarlo. Nos equivocamos, se me habían olvidado del 146 al 150. Nos equivocamos todos ayer, vamos a modificarlo. Nos equivocamos en el 3 par de 8, en el 391, vamos a modificarlo. Nos equivocamos en el 439, vamos a modificarlo. No tienen ese nivel de disciplina para venir la totalidad, la 2/3 parte al día siguiente, con un cambio tan radical de desdecir el martes, el miércoles lo que aprobaron el lunes. No tiene sentido. Déjeme hacerle una pregunta, ahora que usted dice que quizás no tienen la disciplina. ¿Será que no tienen la disciplina o muchos no tienen el conocimiento? Porque escucharlo hablar a usted como diputado, independientemente del partido político en el que usted milite o yo milite, yo entiendo que no todos tienen la capacidad que usted tiene y la sapiencia que tiene en el área jurídica, y sabemos que la representación que tenemos en el Congreso a veces no es la más idónea. Entonces me gustaría saber si realmente es falta de disciplina o falta de conocimiento. No, yo creo que fue un mandato imperativo, porque fueron los mismos diputados que en primera lectura aprobaron la cosa correctamente. Fue un mandato y la cambiaron. Sí, fue un mandato imperativo, o sea, yo no juzgo. ¿Pero a qué responde ese mandato? ¿A qué respondería? Mira, como ¿a darle más poder al Ministerio Público? Me parece que sí, y la excusa que siempre se dice es el crimen organizado. El crimen organizado es el término que se utiliza. Los diputados que critican el código quieren la impunidad. Los diputados que están en desacuerdo con esto privilegian el crimen organizado. No es eso. Es que, por ejemplo, ahora en el 146 y el 150, 4 años no son 4 años. 4 años lo que un juez se le ocurra que 4 años. En el 300, que se juega con ese tiempo. En el 300, el 377, que lo subimos a 5 años. Aparte de que en ambos casos, 146, 150 y en el 377, se contradicen sentencias del Constitucional. Y mire qué curiosa es la vida, que nosotros votamos ese código violatorio el día 3 y el mismo día 3 salieron 2 sentencias del Constitucional que vuelve a reiterar que los plazos son plazos, que no son discrecionales. Sí. Una pregunta, Carlos, disculpe, coordinador. ¿Cuáles de estas regresiones que usted ha enumerado pueden ser mañana pues recurrida, digamos, al Tribunal Constitucional? ¿Cuáles de estas pueden ser declaradas inconstitucionales? A mi juicio, los jueces del Tribunal Constitucional determinarán si sí o si no. Claro. Pero justo ayer empecé a hacer un pequeño ensayo de estos artículos, busco aquí en mi teléfono, que son los mismos que he ido señalando. El 71 que ya le cité. El 71. 71 para empezar, yo creo que debe ser declarado inconstitucional. El 101, el 150, el 146, debí decirlo antes, el 324, el 345. 324. Sí, señor. Tenemos un problema feo. El 345, el 377, el 388, el 391 y el 439. Tenemos un código con demasiadas violaciones. Claro que sí. Imagínese esto. En este código nosotros quitamos a las cortes de apelación, oigan esto, Linares, la posibilidad de ordenar un nuevo juicio. Oigan lo que yo estoy diciendo. La posibilidad. ¿Cómo es? De hacer un reenvío. De ordenar un nuevo juicio. Se le quitó esa facultad a la Corte de ordenar un nuevo juicio. ¿Qué significa eso? Que cuando la Corte acoja el recurso de apelación, tiene que abocarse a conocer el fondo. Eso trae
una profunda inequidad para los procesados, por la inmediación de las pruebas, por la escucha de testigos, por una serie de cuestiones. Las evidencias. Claro. Entonces, han convertido a la Corte de Apelación en una especie de Frankenstein ahora con esto. ¿Por qué? Porque antes tenía la opción de, si tienes la posibilidad, retienes y conoces directamente. Pero si entiendes que hay que hacer un nuevo juicio, envías a nuevo juicio. Exactamente. ¿Por qué le quitamos eso? O sea, es que ninguno de los que votamos el código nos vimos eventualmente como imputados. Bueno, exactamente. Porque uno se puede equivocar. Lo vieron desde arriba. Sí, uno se puede equivocar y ser procesado por un error que haya cometido, pero también tú puedes ser perseguido. Entonces, en los dos supuestos, tú te vas a enfrentar a los tribunales. Que esa posibilidad dicen, que se estar le en el lugar. Pero es que no hay tampoco un contrapeso. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que le dimos demasiado poder, no a Luis, sino a un presidente. Es decir, ¿y en quién descansa el presidente las órdenes jurídicas? Sí, porque discúlpame, Carlos, querido hermano, porque es la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Sí, el presidente no es abogado, tiene una consultoría. O sea, esa decisión de quitarle a la Corte esa facultad, señores, eso parte de la audiencia preliminar. Porque las pruebas entran o salen ahí en la audiencia preliminar. Entonces, si entran o salen, es la Corte de Apelación la que te dice, pero este juicio se llevó bajo, este juicio de fondo entró con unas pruebas que mi cliente o mi fulano, lo que sea, fue mal condenado, o sea, fue mal juzgado. Pero hay dos cosas que yo no entiendo. Carlos, allá en la comisión también había representantes de la Suprema Corte de Justicia. Sí, señor. ¿Qué dijeron ellos ante esto? Sobre todo porque yo tengo entendido de un amigo que trabaja en la parte ahí de la inspectoría del Poder Judicial y tengo el remoto recuerdo borroso un poquito, de que cuando una corte de apelación, ¿verdad? Establece que la sentencia inicial pues merece ser revisada, hay fallos, los jueces reciben, no sé si una amonestación, si reciben algún tipo de retroalimentación. O sea, hay algo que la justicia tiene como para recalcar cuando se obviaron cosas que son de derecho, ¿verdad? No, eso es el resultado de la sentencia, el recurso. ¿Verdad? Pues entonces, ahora que el mismo que te juzga en primera instancia puede estar en la de apelación, ¿qué posibilidad hay de que yo diga, yo me equivoqué allá en la primera instancia? Bueno, o sea, ¿por qué es eso? Desdecirse. O sea, de hecho, disculpa, cuando está en el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces exhiben eso. ¿Cuántas sentencias de ellos en apelación se cayeron? Se cayeron. O sea, ellos lo exhiben como un logro. Entonces, si yo aquí, como Bob Bonnie, juzgo y después allá arriba certifico, eso estuvo bien. Claro. ¿Qué garantía hay para el imputado? Ninguna, tú lo dijiste, ninguna. ¿Qué dijeron en la comisión ellos de eso? Recuerden que en los artículos 388 y 391 del nuevo Código Procesal Penal, que es donde está eso, lo refiere a los que tienen privilegio de jurisdicción, los que empiezan en la Corte y los que empiezan en la Suprema. Ahora bien, yo logré percibir en las discusiones que el Poder Judicial es menos independiente ahora que en el pasado. Porque muchas de esas peticiones horrorosas y onerosas que vinieron desde el poder punitivo del Estado contaron de alguna forma con la anuencia del Poder Judicial. Entonces, ¿le tiene miedo al Ministerio Público o le tiene miedo al gobierno central? Yo creo que decidimos digo la justicia, el Poder Judicial. Yo creo que fue que decidimos que la ineficiencia se premia. O sea, ¿cómo es que tú no me condenas en 4 años y entonces en vez de yo reconocer que tú eres ineficiente porque tienes jueces vagos, jueces que no están preparados, porque tienes jueces que trabajan mediodía y después se van a dar clases, o las evidencias no son suficientes? Sí, pero lo que termina pasando, estimada, es que te ponen una audiencia en enero y el mismo caso te lo ponen en mayo. Pasaron 5 meses. ¿Por qué pasa eso? Sí, la mora judicial. Porque tú tienes un juez que trabaja hasta el mediodía porque a mediodía él va a buscar los niños a la escuela. Y no vuelve por ahí, o porque trabaja, o porque tiene un negocio que se dedica. No es dedicación exclusiva, claro, el tema del juez. Entonces, en vez de nosotros... Hay un tema de remuneración. Ser eficiente. Fortalecer eso, pero no. Sí, está bien, pero nunca afectar derechos. No te obligaron a ser juez. Entonces, si nosotros, en vez de decir, no, vamos a poner esto que funcione, lo que decidimos fue darle plazos más laxos para que él pueda decidir si pasaron los 4 o los 5 años o no. Entonces eso es
glorificar la ineficiencia. Lo mismo que el Ministerio Público. ¿Para qué quiere más plazo? Si cuando le dan 8 meses, un año para hacer un acto conclusivo, lo depositan a las 12 de la noche del día que se vence, para la espectacularidad de tener todos los medios esperando si se va a vencer o no se va a vencer el plazo. ¿Para qué lo quieren? Es para eso. O sea, hemos glorificado la ineficiencia con este código, y lo que decidimos que lo adecuado para glorificar la ineficiencia es desmantelar el sistema de justicia en cuanto a la protección de los imputados, y eso es grave porque nos puede tocar a cualquiera. Sí, claro. Las gracias al diputado Carlos de Pérez ya por usted haber ve, coordinador, disculpa, ustedes ven por qué he hecho tantas menciones positivas de Carlos de Pérez, lo han podido ver. De verdad que me honra la amistad de él. Gracias, y creo que el Poder Ejecutivo, los gobiernos necesitan esos contrapesos en la oposición. Yo tengo la fe de que el Ejecutivo, antes de salir del poder, hará la reflexión correspondiente para no blindarse, porque no estamos hablando de eso, sino de establecer garantías que si usted hoy las destruye, mañana les va a pesar. Aquí hay casos, y no voy a mencionar nombres, que lo menciono demasiado aquí, pensará que le tengo una campaña. Ya hemos visto casos de gente que no guardó las formas cuando tuvo el poder y luego les tocó a ellos. Alcanzó. Entonces yo espero que estas observaciones... Lula fue preso por una ley que él sometió. Precisamente, yo espero que reflexionen. Donde si era condenado en corte, empezabas a cumplir independientemente del derecho al recurso de casación. Fíjate que en la Suprema él fue absuelto, descargado. Se tiró 1 año y pico por una ley de esa que dijo, con el mismo discurso de la lucha anticorrupción, el populismo, él terminó preso por un acto populista que él sometió. Así que háganle caso, no se lleven de que un diputado a la fuerza. El pueblo, olvídese de esa vaina. Piensen, porque eso que hoy ustedes aprobaron le va a perseguir, y no quiero ser un profeta. Piensen y reflexionen, olvídense de color de partido, vean al mensaje, no al mensajero, porque lo que se está denunciando ahí es grave.